Este no es una película sobre guerra, es sobre el momento en que te das cuenta de que el mal no está del otro lado, está en ti. En 1985 se exhibió por primera vez en Moscú una película soviética. Personas tuvieron que ser sacadas de la sala en ambulancias. El director, al ser cuestionado sobre la brutalidad de lo que había creado, respondió con calma. La película es contenida. Podría haber mostrado mucho más. Esta película se llama Ven y mira, y 40 años después nadie ha encontrado otra igual. No porque sea el más violento, no porque sea el más técnico, sino porque es la única película que logra hacer algo que ninguna otra hace. Te transforma mientras lo miras. Existe una diferencia entre las películas que te asustan y las películas que permanecen. Las películas de terror comunes te dan un susto que desaparece cuando suben los créditos. Ven y mira se entierra en la mente y no sale. En algunos casos, para el resto de la vida, porque no es ficción, es realidad humana. Y la realidad humana no tiene créditos finales. El título no es una metáfora. Viene directamente del libro del Apocalipsis. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto, ser viviente, decir: «Ven y ve». Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Klimov no eligió este título por accidente. Quería que el espectador sintiera exactamente eso. El momento en que se abre el telón, y lo que está al otro lado no puede ser desviado. No puede ser deshecho. No puede ser olvidado. Pero la pregunta que realmente hace esta película no está en el título. La pregunta es, después de ver todo esto, ¿qué vas a poder hacer con lo que has descubierto sobre ti mismo? Si te das cuenta de que esta historia no habla sobre la guerra, sino sobre lo que cualquier persona puede llegar a ser, suscríbete al canal ahora. Elem Klimov no investigó la Segunda Guerra Mundial para hacer esta película, él la vivió. Nació en Stalingrado. Cuando la ciudad comenzó a arder, su familia tuvo que cruzar el río Volga, el mismo río que ardía porque los nazis destruyeron un depósito de combustible y el fuego se propagaba sobre el agua. Un niño cruzando un río en llamas. No es una metáfora. Esto sucedió y nunca salió de él. 40 años después, cuando finalmente pudo hacer la película que quería, había sido bloqueado por la censura soviética durante años. Lo que salió no fue una reconstrucción histórica, fue un recuerdo. Y los recuerdos no necesitan efectos especiales para ser devastadores. El título original del proyecto no era Ven y mira, era Matar a Hitler. Y Klimov fue explícito. No era un llamado literal, era una metáfora. No para matar a Adolf Hitler, para matar al Hitler que hay dentro de ti, para eliminar el potencial de destrucción que existe en cualquier ser humano bajo las condiciones adecuadas. Este segundo título revela lo que realmente es la película. No un retrato de la guerra. Un espejo. Dos ejes sostienen todo. El primero, el testimonio. Ver el mal en su forma más cruda, más indiferente, más humana. El segundo, la reacción, lo que queda de ti después de ver eso, y la elección que esa sobra implica. Y para entender esta elección, necesitamos adentrarnos en la película. La paleta de colores acompaña este viaje con precisión quirúrgica. Al principio, el lienzo está dominado por azul y verde, frío, vacío, sin salida. Cuando surgen momentos de conflicto o alivio, el naranja aparece. Una chispa, nunca una llama. En el pico de la destrucción, el esquema cambia a púrpura y rojo. Toda esperanza eliminada, reemplazada por pura ira. Y al final, el azul regresa. No como paz, como resignación, como el silencio después de que todo ha terminado. Esto no es un accidente. Klimov y su director de fotografía, Alexei Rodionov, construyeron el lenguaje visual de la película para que sintieras la deterioración antes de entenderla racionalmente. El cerebro responde al color antes de responder a la narrativa. Y mientras sigues la historia de Floria, tu sistema nervioso ya está siendo condicionado por lo que vendrá. Ven y mira no te avisa que estás siendo afectado. Simplemente afecta. La película comienza en una playa. Un chico llamado Floria cava la arena con urgencia y al mismo tiempo con placer. Como un niño que juega. Lo que busca es un rifle enterrado. Y cuando finalmente logra sacarlo del suelo, el gesto lo dice todo.
Es como si estuviera desenterrando algo del inframundo. La guerra no comenzó cuando él tomó esa arma. La guerra ya estaba allí, debajo de la tierra, esperándolo. A su lado hay un compañero extraño. Voz ronca. Cinismo de adulto en cuerpo de niño. Mientras los adultos gritan a Floreia que se detenga, este compañero lo anima. Cuando Floreia duda, él desafía. Es una figura que recuerda a los agentes del caos de la mitología griega, como Cupido enviado para sembrar desorden. Su función no es estar en la guerra, es asegurar que más personas entren en ella. Y lo más perturbador, él también es un niño. La guerra ya lo ha transformado antes de que Floreia llegara al campo de batalla. La película ya advierte lo que está por venir en esta escena de apertura. Un hombre en la playa grita: «No hay forma de esconderse. Los alemanes no dejarán piedra sobre piedra». Cuando Floreia mira al cielo en busca de algo, cualquier cosa que sugiera una presencia divina, lo único que encuentra es un avión espía circulando en silencio. El cinturón de un soldado alemán enterrado en la arena lleva la inscripción «Dios con nosotros». No hay Dios aquí para Floreia, solo vigilancia, solo inevitabilidad. Él parte sonriendo, la sonrisa de quien aún cree en la gloria de la guerra. La madre no sonríe. Su rostro carga toda la verdad que él aún tendrá que descubrir de la manera más brutal posible. Y la película nos muestra esos dos rostros, uno al lado del otro. Lo que aún no sabe y lo que ya sabe de más. Aquí está una de las grandes subversiones de la película. Él no usa violencia gráfica para destruirte, usa rostros. Come y ve tiene más de 60 planos, de primer plano medio a cerrado de rostros humanos. Y la proporción de pantalla elegida, 1:37:1, atrapa a los personajes dentro del encuadre con poca o ninguna información visual alrededor. No tienes a dónde mirar. Estás obligado a enfrentar. La estructura de la película fue construida para eso. Hacer que la fuga sea imposible. Cuando Floreia llega al campamento de los partisanos y encuentra a la enfermera Glasha, no necesitamos entrar en la tienda médica para entender lo que está sucediendo allí dentro. Sus ojos lo dicen todo. Hay un agotamiento en esa mirada que va más allá de lo físico. Es el agotamiento de quien ya ha visto lo que la guerra hace con un cuerpo humano, repetidamente, sin pausa, sin anestesia. Hay una escena aparentemente simple que sintetiza esto. Floreia está limpiando un caldero, y Glasha se acerca y le lanza algunas flores sobre la cabeza. Solo eso, sin diálogo, sin música dramática. Pero el peso emocional de ese instante es casi insoportable, porque la película ha construido a su alrededor una atmósfera tan cargada que cualquier gesto de amabilidad parece demasiado frágil para existir. El director de fotografía utilizó una técnica llamada dioptría dividida, una lente que mantiene dos planos en foco simultáneamente, incluso a distancias muy diferentes de la cámara. El efecto es ligeramente extraño, ligeramente antinatural, intencional. En una escena específica, Floreia y una chica herida se mantienen en foco al mismo tiempo, a pesar de la distancia entre ellos. El borde desenfocado entre los dos no se oculta, se enfatiza. Juntos en el mismo trauma, completamente solos dentro de él. El sonido funciona de la misma manera, no como una pista objetiva, sino como una extensión del estado mental de Floreia. Los sonidos en los que él elige concentrarse se vuelven más altos. Los otros desaparecen. Al principio, imperceptible. A medida que avanza la película, imposible de ignorar. Cuando una bomba explota cerca de Floreia y Glasha, el audio de toda la película cambia. Comienza un zumbido. Y no se detiene más. El espectador empieza a escuchar lo que Floreia escucha. Y lo que Floreia escucha es el sonido del trauma instalado permanentemente en el sistema nervioso. Al día siguiente, los dos juegan bajo la lluvia. Aparentemente son niños, pero hay algo profundamente perturbador en ese momento. La alegría no es orgánica, es una defensa. La mente haciendo el único movimiento que aún puede, negar la realidad que acaba de suceder. El juego es casi psicótico, no porque sea exagerado, sino porque es completamente desproporcionado a lo que los dos acaban de vivir. La cámara se mueve como un fantasma.
un observador neutral que no fuerza la emoción. Klimov creía que la realidad frente a él ya era lo suficientemente aterradora. Forzar algo sería insultar al espectador. Por eso la cámara simplemente está ahí, registra. Y a medida que avanza la película, los personajes comienzan a mirarla directamente, a ti. Lo que comenzó como espectador termina como testigo siendo mirado de vuelta. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsar el video dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Florilla regresa a la aldea. Algo está mal. El silencio es la primera señal. Luego vienen las moscas. El sonido de ellas, grave, constante, repulsivo, comienza a dominar el audio antes de que cualquier imagen revele la verdad. El espectador ya sabe lo que el sonido significa antes de ver algo. Y cuando la imagen confirma, es precisamente porque el audio ha preparado el terreno que el impacto se vuelve insoportable. Klimov entendió algo que pocos directores comprenden. El horror que anticipas es más devastador que el horror que ves. Las muñecas de la hermana están en el suelo. El guiso de la madre está sobre la mesa. Florilla toca la olla. Finge que está caliente. Finge que está fresco. Finge que la familia está en algún lugar seguro. Su mente hace todo lo posible para evitar el contacto con la verdad. Los cuerpos apilados detrás de una casa vecina es un mecanismo de defensa que el cerebro humano utiliza cuando lo que tiene delante es demasiado grande para ser procesado. La mente se engaña a sí misma antes de poder enfrentar la realidad. Glasha mira hacia atrás mientras huyen y ve. Florilla no mira, como quien escapa de Sodoma y sabe el costo de voltear. Hay imágenes que se congelan en quien las ve. Glasha paga ese precio. La película nos muestra su rostro, no lo que ella ve. Cuando encuentran sobrevivientes y Florilla alcanza a su tío, el mismo que intentó impedirle desenterrar el rifle al principio, el audio hace algo preciso y cruel. El llanto de toda la multitud a su alrededor se silencia por completo. Solo se escucha la voz del tío, y lo que el tío dice atormentará a Florilla por el resto de la película. Fuiste tú quien causó esto. Cuando desenterraste esa arma, los alemanes te encontraron. Y nos encontraron. La culpa que se instala es irracional. El ataque habría ocurrido de cualquier manera. Pero la racionalidad no tiene nada que ver con el funcionamiento del trauma. A partir de ahí, el avión espía que circula en el cielo ya no es símbolo del enemigo. Es el símbolo de la conciencia culpable de Florilla, la presencia constante de algo que él cree haber invocado. Hay un detalle que resume con cruel poesía su estado en ese momento. Reunido con los partisanos alrededor de una efigie de Hitler, todos escupen sobre ella con desprecio. Florilla intenta hacer lo mismo y no puede. Está demasiado deshidratado. El odio está presente. El cuerpo ya no tiene más que ofrecer. La secuencia del pantano que sigue es una de las más físicamente exigentes del cine de guerra, y los actores lo dieron todo. Florilla y los sobrevivientes luchan por cada centímetro a través de un barro que parece querer engullirlo todo. La inmersión final en ese lodazal, del cual sale transformado, funciona como un antibautismo. No hay purificación aquí. Solo hay más suciedad y la percepción de que esto no va a terminar. Es después de esto que Florilla intenta suicidarse. El peso de la culpa, de la pérdida, de lo que vio y de lo que imagina haber causado, se vuelve demasiado grande. Glasha lo detiene, pero el hombre que ella salva ya no es el chico que conoció. Florilla se corta el cabello, en numerosas culturas, un gesto de transición, de cierre de quien se era. Y va a luchar. Ella no puede acompañarlo. La separación ocurre sin drama. Es simplemente lo que sucede cuando la guerra extrae de ti la última cosa que te conectaba a algo humano. En medio de la devastación, hay un momento de absurda esperanza. El equipo de Florilla consigue una vaca durante una misión. Parece trivial. Dentro del contexto de la película, esa vaca lo es todo. Es la posibilidad de alimentar a sobrevivientes hambrientos, de hacer algo útil después de haber sido arrastrados por los eventos. Una oportunidad de redención. Los nazis aparecen y la matan a balazos de ametralladora. La muerte lenta del animal, el gemido que va disminuyendo, y Florilla desciende un círculo más. Como si la película dijera, no,
Aún no hemos llegado al fondo. Los nazis emergen de la niebla. No aparecen de un horizonte claro. No llegan con señales de alerta. Simplemente surgen como si siempre hubieran estado allí, esperando el momento adecuado para hacerse visibles, como una fuerza de la naturaleza, como el invierno, como algo que no tiene la intención de preguntarte si estás listo. Lo que sigue es la secuencia del granero. Los habitantes de una aldea son reunidos, encerrados, y la estructura es incendiada. Klimov no corta, no desvía, no ofrece alivio. Pero lo que hace que la escena sea más perturbadora que cualquier violencia que podría mostrarse no es el fuego, son los detalles a su alrededor. Entre los registros de la masacre hay dos imágenes que no se borran de la memoria de quienes las vieron. Un animal pequeño y tierno acurrucado cómodamente en el regazo del oficial encargado del exterminio, y una mujer de las SS que come un langostino. Gestos precisos, tranquilos, mientras el mundo a su alrededor arde. Estos dos planos dicen más sobre la naturaleza del mal que cualquier declaración podría decir. Porque el mal que Ben y Mira muestra no es el mal convulsionado, irreconocible, demoníaco. Es el mal indiferente, el mal que almuerza con placer mientras firma la sentencia de cientos de personas. El mal que aún puede sentir ternura por un animal mientras elimina aldeas enteras. Un oficial explica con completa serenidad: algunas naciones simplemente no merecen existir. Nuestra misión es erradicar su futuro. No hay ira en la voz, no hay placer sádico. Solo hay la frialdad de quien cree completamente en lo que está haciendo. Y esa frialdad es infinitamente más aterradora que cualquier expresión de odio. Florilla sobrevive, pero lo que sobrevive con él es difícil de nombrar. La película muestra su rostro poco después, y es como mirar a alguien que has envejecido décadas en minutos. El actor adolescente Alexei Kravchenko, que entregó una de las actuaciones más extraordinarias de la historia del cine, fue sometido a sesiones de hipnosis durante el rodaje para acceder a estados emocionales que sería imposible fingir. Cuando miras ese rostro, entiendes por qué. Aquí la película deja de ser un análisis histórico y comienza a ser un espejo. La reacción instintiva de cualquier persona que asiste a la secuencia del granero es siempre la misma. Esas personas son monstruos, no son humanos. Son algo diferente, algo separado, algo que podemos colocar en una categoría aparte y encerrar allí. Esa separación es cómoda. Come y ve no te deja quedarte con ella. Klimov sabía lo que hacía al construir una película donde los perpetradores tienen mascotas, hacen pausas para almorzar, tienen rostros comunes. No se trata de humanizarlos para justificarlos. Es humanizarlos en el sentido más perturbador posible. Eran como nosotros, hasta que las condiciones adecuadas hicieron que dejaran de serlo. Piénsalo un segundo. No eran diferentes de ti. Eran personas comunes que llegaron a un punto diferente. En 1942, un grupo de hombres comunes, policías de reserva de mediana edad, de clase media, sin fanatismo militar declarado, fue enviado a la Polonia ocupada. El batallón de reserva 101 fue responsable de limpiar guetos judíos y ejecutar asesinatos en masa. Antes de la primera gran masacre, el comandante ofreció a los hombres la opción de no participar. De 500 hombres designados para matar personas inocentes, solo 12 se negaron. Y los que se negaron no fueron castigados. Fueron ridiculizados, aislados socialmente. La presión no era de coerción directa, era de conformidad. El miedo no era a la muerte, era a la exclusión del grupo. Y ese miedo, el de quedar fuera del grupo, es uno de los instintos más antiguos y poderosos que la evolución ha colocado dentro de nosotros. Durante milenios, ha garantizado la supervivencia de la especie. Dentro de un sistema distorsionado, garantiza la perpetuación del exterminio. Uno de los participantes, reflexionando décadas después, dijo: «Pensé que podría manejar la situación y que sin mí los judíos no escaparían de su destino de ninguna manera. Sinceramente, debo decir que en ese momento no reflexionamos sobre eso. No reflexionaron. Ese es el punto. A medida que las misiones continuaron, la mayoría de los hombres del batallón se volvió más eficiente, ya no más reacia. Se adaptaron a sus roles. Es probable que, al convertirse en los árbitros de la vida y la muerte de otros, la ansiedad existencial de muchos haya disminuido, porque la muerte
Ahora era algo que ellos controlaban, y no algo que los esperaba pasivamente. Cuando estás dentro de un grupo que hace algo, la pregunta que el cerebro se hace no es ¿esto es correcto o incorrecto? La pregunta que el cerebro se hace es ¿esto es lo que todos están haciendo? Esta distinción, pequeña, casi imperceptible, es la más peligrosa que existe. Y ella no se quedó en Alemania en 1942. Ella está en cualquier lugar donde haya un grupo, una narrativa y suficiente presión para no cuestionar. El antropólogo cultural Ernest Becker, en su libro La negación de la muerte, ofrece una estructura que cambia la forma en que ves todo esto. Su tesis es simple y devastadora. La conciencia de la muerte es el motor oculto de casi todo lo que los humanos hacen. Sabemos que vamos a morir, y esa certeza es insoportable. Entonces pasamos toda la vida construyendo sistemas de significado, arte, política, religión, familia, legado, que nos dan la ilusión de trascendencia, la sensación de que somos parte de algo más grande, que nuestra vida importa, que no seremos simplemente borrados. Becker llama a esto la búsqueda de heroísmo, y distingue dos tipos. El heroísmo cósmico es individual y auténtico, seguir un camino propio, alineado con los verdaderos valores de una persona, incluso si eso la coloca en oposición a lo que la sociedad exige. El heroísmo cultural, por otro lado, es adoptar roles sociales predeterminados, convertirse en un engranaje de un sistema, derivar significado de la contribución al colectivo. No es inherentemente malo, pero los sistemas malignos necesitan un monopolio sobre el heroísmo cultural para sobrevivir. Y cuando logran ese monopolio transforman a personas comunes en instrumentos de destrucción masiva. Todo héroe necesita un enemigo. Para que mi grupo sea el bien, otro grupo necesita ser el mal. Para que mi nación sea superior, otra necesita ser inferior. La estructura narrativa del heroísmo, cuando es capturada por un sistema político distorsionado, no conduce al coraje, conduce a la exterminación. Y lo que hace que esto sea tan difícil de detectar es que por dentro se siente exactamente como coraje. Se siente deber. Se siente significado. El escritor T.S. Eliot dijo: la mayor parte del mal en este mundo es hecha por personas con buenas intenciones. Los soldados del batallón 101 no se despertaban pensando en ser monstruos. Creían, dentro de la lógica distorsionada del sistema, que estaban haciendo algo necesario. Eso no los absuelve, pero lo explica. Y la explicación es mucho más aterradora que la monstruosidad misma. Carl Jung trajo otro ángulo. Él llamaba sombra al lado reprimido de la psique humana. Los impulsos, miedos y características que rechazamos en nosotros mismos, y que, precisamente por eso, proyectamos en los demás. La ira que no reconocemos como nuestra. El miedo que llamamos debilidad en los otros. La violencia que decimos no tener. Jung creía que cuanto menos integrada está la sombra en la vida consciente, más densa y peligrosa se vuelve, y que el resultado más probable de una proyección de sombra a escala colectiva es invariablemente la guerra. Ahora toma una nación entera devastada por una crisis económica, por humillación nacional, por el colapso de las instituciones que ofrecían sentido. Sombras que crecieron sin integración, sin reconocimiento, sin salida. Agrega un líder que ofrece un objetivo claro para esa sombra colectiva, un chivo expiatorio, una narrativa de pureza amenazada, una promesa de grandeza restaurada. La combinación no produce monstruos, produce personas comunes haciendo cosas monstruosas, absolutamente convencidas de que están del lado correcto de la historia. Así funcionó la Alemania nazi, y así fue como 628 aldeas bielorrusas fueron incendiadas como parte de una visión de paraíso. Hitler describió literalmente su misión en el este como la creación de un jardín del Edén. Voltaire dijo una vez: quien puede hacerte creer en absurdos, puede hacerte cometer atrocidades. Esto no es historia. Esto está sucediendo ahora. En cualquier sociedad donde dejas de cuestionar lo que el sistema te pide que hagas. En el clímax de la película, Floria encuentra un retrato propagandístico de Hitler flotando en un charco de agua. Saca el rifle, el mismo que desenterró en la arena al principio, como si trajera algo del inframundo, y comienza a disparar. A cada disparo la edición intercala imágenes de archivo de la vida de Hitler, en orden inverso. Primero el presente, Hitler adulto, condecorando a jóvenes de la juventud nazi. Luego el pasado va surgiendo. La guerra, el ascenso,
la Alemania de los años 1920, la Primera Guerra Mundial. Y entonces, el bebé. Un niño en el regazo de su madre. Inocencia pura. La misma inocencia que fue quemada dentro de ese granero. Floria para. El dedo inmóvil en el gatillo. Él imagina la aldea de nuevo. Las llamas, los rostros. Y aún así, baja el rifle. Las lágrimas fluyen. La cámara utiliza aquí un recurso llamado dolly zoom. Un movimiento que mantiene al sujeto del mismo tamaño, mientras el fondo se expande a su alrededor, creando una profunda desorientación, la sensación de algo que se escapa mientras intentas sostenerlo. El mismo recurso aparece una única vez más en la película, cuando los partisanos se detienen para tomar una fotografía. No es una coincidencia. Ambos momentos tratan sobre lo mismo, sobre lo que no puede ser deshecho, lo que solo puede ser recordado. Hay dos lecturas de esta escena, y ambas son verdaderas al mismo tiempo. La primera, Floria reconoce que Hitler fue inocente una vez, que el mal no nace hecho. Se desarrolla, que matar a ese bebé sería repetir exactamente la lógica de lo que acaba de presenciar. La premisa de que algunas vidas no merecen existir. La segunda, Klimov estaba diciendo que el problema no se resuelve eliminando a un individuo. Si Hitler no hubiera nacido, otro Hitler habría emergido, porque lo que lo creó no fue una aberración, fue un sistema de condiciones humanas, la ira colectiva, el miedo, la sombra no integrada de toda una nación. Sin tratar la causa, matar el efecto no resuelve nada. Floria mata a su Hitler interno no disparando contra el bebé. Y es en ese momento, dentro de una de las películas más devastadoras jamás realizadas, que algo parecido a la esperanza aparece. Pequeña, frágil, real. Lo peor que el mal puede hacerte no es matarte, es transformarte en él. Floria entiende eso, y elige diferente. Si estás comenzando a darte cuenta de que el problema nunca fueron los monstruos, sino personas comunes, haciendo lo que todos a su alrededor también hacían, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. Floria no salvó a su familia, no podía, no salvó la aldea, no estaba en su poder. Cada atrocidad que presenció era en cierta medida inevitable, no porque el mal sea natural, sino porque se había instalado en todo un sistema, y ningún individuo podría haberlo detenido solo. Pero hay una cosa que Floria controla, la única cosa que cualquiera de nosotros controla cuando se enfrenta a la barbarie, el tipo de persona que será a continuación. Al final, se une nuevamente a los partisanos. La cámara muestra al grupo en movimiento. Floria está en medio de ellos, y por un momento no se distingue de los demás. Su narrativa individual se disuelve en la narrativa colectiva de la guerra. Esto no es una resolución. Klimov fue absolutamente deliberado en esto. La guerra continúa. El horror que vimos dentro de ese granero fue solo una gota en un océano de violencia que se extendió por años y consumió decenas de millones de vidas. La última imagen no es gloria, es el rostro de la guerra, deshumanización sin redención y sin un final visible. Klimov dijo en una entrevista que la película es contenida, que podría haber mostrado mucho más, pero que la gente no habría podido soportar verlo. Piensa en eso. Lo que viste era la versión suavizada. El mensaje de Klimov sobre matar al Hitler interno es admirable, pero él mismo reconocía que era incompleto. Prescribe un deber moral, eliminar el potencial para el mal dentro de uno mismo, pero no ofrece un mapa sobre cómo llegar allí. Jung sugería que el primer paso es la integración de la sombra, conocerse a uno mismo con suficiente honestidad para reconocer los propios impulsos reprimidos antes de proyectarlos en los demás. Esto exige rigor, autoevaluación diaria, la disposición de mirar lo que preferiríamos no ver en nosotros mismos. La capacidad de notar cuando lo que odias en el otro es de hecho algo que no reconoces en ti. No es un proceso cómodo, pero Jung creía que era la única inmunidad real contra el contagio colectivo del mal, y que ignorar la sombra no la elimina, solo la engorda en la oscuridad, hasta que encuentre una salida. El escritor y prisionero político Alexander Solzhenitsyn escribió que el declive de la valentía puede ser la característica más notable que un observador externo nota en Occidente, que desde tiempos antiguos el declive de la valentía ha sido considerado el comienzo del fin.
No es abstracto, tiene dirección, tiene rostro. Un periodista estadounidense llamado Milton Mayer entrevistó a ciudadanos alemanes comunes que vivieron bajo el Tercer Reich. Le preguntó a uno de ellos por qué la gente no se había levantado contra el régimen que se instauró en los años 30. La respuesta fue la siguiente: si el último y peor acto de todo el régimen hubiera ocurrido justo después del primero y menor, millones habrían quedado lo suficientemente impactados. Pero, por supuesto, no fue así como sucedió. En el medio vinieron cientos de pequeños pasos, cada uno preparándote para no sorprenderte con el siguiente. Y un día, demasiado tarde, tus principios salen a la superficie de una vez. El peso de la autoilusión se volvió demasiado pesado. Y te das cuenta de que todo ha cambiado. Ahora vives en un mundo de odio y miedo. Y las personas que odian y temen no son conscientes de ello. Cuando todos están transformados, nadie está transformado. Los pequeños pasos. Siempre es así. No hay un momento en que una persona común decide convertirse en cómplice del mal. Hay una secuencia de decisiones menores, cada una apenas un poco más allá de la anterior, cada una normalizada por el hecho de que todos a su alrededor también la tomaron. Y cuando llega el paso final, lo que sería impensable al principio, ya parece solo uno más en la fila. Esto no sucedió solo en Alemania. Esto sucede siempre que dejas de cuestionar. Siempre que sigues porque los demás están siguiendo. Siempre que la sombra encuentra un objetivo y tú miras hacia el otro lado. Ven y mira no es una película sobre el pasado. Es una película sobre lo que sucede cuando las condiciones adecuadas se alinean y sobre lo que harás cuando ese momento llegue. No el momento del granero en llamas, el momento anterior, el pequeño paso, la conformidad silenciosa, la sombra que elegiste no mirar. La pregunta no es si podrías ver la película. La pregunta es, ¿ya estás viendo?